en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Y como les decía, tiene por título El cuerpo de Cristo, este mensaje. Y quiero hablar un poco de dos formas de vivir como cuerpo de Cristo. Está la forma de la iglesia y está la forma del cuerpo de Cristo, que es el mismo Cristo. Pero para poder empezar, vamos a ir al Antiguo Testamento, a Segunda de Samuel 7:5. Y vamos a hablar un poco desde la historia de David, desde cuando él quería construir un templo para que habitara ahí Jehová. Le voy a dar lectura. Dice, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. ¿Acaso tú eres el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas del pueblo de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro, en una carpa y en un tabernáculo como morada. Esto es un poquito, un pequeño así como resumen que voy a hacer. David quería construir un templo para que habitara Jehová. David anhelaba eso. Él sentía de que, claro, él vivía en un palacio tan bonito y el tabernáculo, si bien era un lugar muy bonito donde estaba la presencia del Señor, David quería construir algo que fuera más especial aún. Quería hacer, poner cosas de oro dentro. Bueno, los que leímos Samuel sabemos lo especial que era para David construir esto. Pero en base a que David había derramado mucha sangre, él había sido un guerrero, Dios le dice que no va a poder construir él, pero sí lo va a hacer su descendencia. Entonces, el que hizo ese templo, construyó ese templo, fue su hijo Salomón. David interroga al profeta y le dice, pues le transmite este mensaje de su proyecto, le transmite que él quiere construir esto, pero ahí es cuando Dios le dice, oye, David, tú me vas a edificar una casa donde yo habite. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es, y era en ese tiempo y todavía lo es demasiado grande como para que él habite en un lugar físico. Entonces, el templo de Dios que quería edificar David era un lugar físico. Con el transcurso del tiempo, ese templo se construyó. Lo construyó Salomón, que fue el hijo de la paz, que así le decían. Construyó este templo maravilloso donde los israelitas se juntaban, se reunían a adorar a Dios, a orar, donde ofrecían estos sacrificios. Pero el templo después fue destruido. Sabemos que los tomaron cautivos, que destruyeron el templo en varias ocasiones. Entonces, Dios lo que estaba hablando en ese tiempo, porque le dijo que desde su linaje iba a venir después los reyes y que iba a venir el... Espérenme, porque se me perdió aquí. Que el cuyo reino iba a permanecer para siempre, eh, fue dado esa promesa a David. Entonces ellos pensaban que el templo físico siempre iba a estar ahí. Perdón. Que el templo físico iba a estar ahí siempre. Bueno, el templo fue muchas veces derribado. Hasta el día de hoy están esperando que se vuelva a construir. Pero Dios estaba hablando de algo más importante que el templo. Él estaba hablando de Cristo. En ese tiempo no se pudo interpretar
las escrituras como hoy, porque hoy tenemos como el panorama completo. En ese tiempo ellos tenían solamente ese acuerdo de que se iba a hacer ese templo. Entonces, el templo prometido por David y porque iba a ser de su descendencia, se cumple a través de Jesucristo. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a salvar a la humanidad, ¿verdad? Él fue enviado por Dios para que nosotros fuéramos salvos. El templo representaba a Cristo mismo. Cuando David pensó en construir un templo, no, en su corazón sí estaba el que fueran a adorar, que estuvieran la gente constantemente ahí, pero no pensó que más adelante el que iba a venir a ocupar o que iba a ser el verdadero templo iba a ser Jesucristo. El templo de Salomón fue destruido por obra humana. Jesús revela que Él es el templo verdadero en su cuerpo. No sé si me van entendiendo. Que aquí habían dos panoramas, que era uno que era el templo físico, pero lo que iba a traspasar la historia no iba a ser ese templo físico que iba a construir Salomón, sino que iba a ser el verdadero templo, que iba a ser el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que Él va a ir a la cruz y que va a resucitar al tercer día, ahí recién la gente comprendió de qué se estaba tratando todo esto. Ahí la gente recién, o sea, sus discípulos más que la gente, sus discípulos entendieron de qué se estaba tratando todo esto, de que el templo que iba a ser derribado también iba a ser nuevamente reconstruido, pero fue a través de Jesucristo. Jesucristo es el segundo Adán. Si nosotros vamos a la historia, a las primeras historias, porque vamos a hablar un poco de historia, cuando vamos al comienzo, Adán pecó, ¿verdad? Todos sabemos que por él pecó, por un hombre entró el pecado al mundo, y tras la caída de Adán, Dios envió su palabra a la humanidad pecadora para buscar adoptarnos. Nosotros fuimos desplazados, no teníamos cómo poder llegar a Dios, no había un acceso. Si bien con el transcurso de los años en la Biblia sale que Dios usó a muchos hombres, pero ninguno iba a ser digno. Al otro día la pastora nos hablaba de eso, de que el único digno para abrir el libro era Cristo, no había otro. Entonces, en esta humanidad, Cristo vino a ser semejante a nosotros. Él tomó un cuerpo humano. A veces yo empiezo a ver esto y me lo imagino y yo digo, la gente debe pensar que nosotros de verdad estamos locos, porque creer que este Dios tan grande, tan omnipotente, tan maravilloso, en su amor se hizo hombre como nosotros. Entonces es como un poco una locura para los que no entienden. Saber de que este Dios tan soberano llegó a ser como uno de nosotros son cosas que no se pueden explicar. Hasta el día de hoy yo a veces me pongo a pensar y digo, qué loco que este Dios tan grande haya dejado su trono y haya venido a habitar en medio de nosotros y pisar esta tierra que está llena de maldad, llena de pecado, y además tomar forma de hombre para poder entender lo que nosotros también pasamos. O sea, Cristo no se hizo hombre solamente para morir en una cruz. Él vino para habitar en medio de nosotros, para poder sentir lo que nosotros sentíamos. Dice su palabra que Él murió lleno de pecado, porque Él llevó nuestras culpas, nuestra transgresión y nuestro pecado, pero que Él no lo conoció.
Él se hizo pecador por nosotros. Él nunca pecó. Entonces, en su cuerpo, Jesucristo cargó todo lo que nosotros teníamos que cargar. Como Adán pecó, todo se traspasó a nuestras generaciones, hasta el día de hoy, y a las generaciones venideras también. Pero su palabra dice que Cristo era el segundo Adán. Con la muerte y resurrección de Jesucristo, Él nos adoptó. Si bien hay una muerte espiritual en Adán, hay una victoria y una resurrección en Cristo. Cuando Cristo murió, murió su cuerpo, pero cuando Él resucitó, trajo un cuerpo glorificado. Y es lo que nosotros también esperamos. Un día, cuando nosotros muramos, nuestro cuerpo, esta carne, se va a quedar. Y lo que va a vivir va a ser nuestro cuerpo glorificado con Cristo. Entonces, lo que les quería explicar es que el cuerpo de Cristo es todo lo que nosotros necesitamos para poder entrar a la presencia de Dios. No hay otra forma, no hay otra condición. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, como nuestro Señor, el que viene a habitar dentro de nosotros es Él mismo. Por eso cuando Jesús le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, es porque Jesús estaba en carne aún, estaba en un cuerpo físico, pero Jesús tenía que ser llevado al cielo nuevamente para que Él volviera y enviar al Espíritu Santo. Si hoy nosotros podemos estar aquí, escuchar su palabra, podemos entender más de Él, es porque a través de su Espíritu, Él vive, mora en nosotros. Ya no somos las mismas personas. Antes teníamos una vieja naturaleza, vivíamos, veníamos del pecado, pero en el momento que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, somos nuevas criaturas. No quiere decir que nuestra vida pasada se acabó, que vamos a hacer así como automáticamente nuestra mente cambia y somos esta nueva criatura. No. Vamos a seguir en el mismo cuerpo físico, por eso tenemos lucha, por eso siempre estamos siendo tentados, por eso siempre vamos a sufrir persecuciones como Cristo, vamos a sufrir las tentaciones, recuerde que Él fue tentado. Entonces nosotros, al habitar en Cristo, vamos a pasar por lo mismo, por eso cuando el pastor siempre recalca mucho, o sea, toma tu cruz y sígueme. La cruz de Cristo no significa que Él murió en un madero y ahí quedó. Esa cruz, si bien está vacía, nosotros la tenemos que tomar a diario, no recordando al Cristo muerto o crucificado, sino al Cristo que abrió camino a través de esa cruz. Y tomar la cruz significa negarse a lo que nosotros pensamos o queremos muchas veces y seguir lo que Él quiere para nosotros. Y eso es lo que nos une al Padre, Jesucristo. La muerte y la resurrección corporal de Cristo nos adoptó. A través de su muerte, en ese momento, cuando Cristo murió, fuimos adoptados. Fuimos adoptados como sus hijos. Y la iglesia en ese momento también empezó a ser partícipe de esa adopción. Si bien nosotros pensamos que la iglesia es el templo físico, no, no es el templo físico, no es un edificio. La iglesia somos todos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo que está aquí en la tierra. Y al ser el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros es importante. Ninguno es más importante que el otro. Ninguno hace mejor el trabajo que el otro. Para que se entienda, el ojo no puede, no sé, mirar solito, sino que es la cabeza, que es nuestra cabeza, nuestro cerebro lo direcciona. Pero en este caso sería nuestra cabeza Cristo. Y Él
es el que direcciona nuestra vida y es el que direcciona a la iglesia. Usted, como yo, somos miembros de esa iglesia, somos miembros de ese cuerpo. ¿Por qué le digo que nadie es más importante que otro? Porque Cristo no murió por uno, no murió por los judíos, ni solo por los gentiles, murió por la humanidad completa. Somos todos, como el otro día Nico decía, somos todos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos solo los que aceptamos a Cristo como Salvador. Esos somos los que tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios. Entonces, Dios nos prometió a través de la promesa que le hizo a David un templo eterno, y ese templo eterno se cumplió en el cuerpo de Cristo. Los judíos en la antigüedad no entendían cómo iba a pasar esto de que el templo iba a ser derribado y en que en 3 días iba a volver a ser restaurado, porque en su mente ellos pensaban que era un templo físico. Pero Cristo estaba hablando de que él mismo iba a ser el templo. Entonces dice, los judíos le contestaron, 46 años han tardado en construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron los discípulos que era lo que quiso decir, y creyeron en las escrituras y en las palabras que había dicho Jesús. Esto está en Juan 2:20. Entonces, cuando Cristo resucita, hoy la iglesia que somos nosotros, tenemos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Usted, como yo, formamos este cuerpo de Cristo. ¿Y qué tiene que hacer el cuerpo de Cristo aquí en la tierra? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el segundo mandato, porque el primer mandato lo dice Dios, ama a Dios con toda tu mente, tu corazón, tu fuerza, ¿no es cierto? Pero dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros somos el templo de Cristo aquí en la tierra, somos la cara visible de Cristo, porque Cristo aún no vuelve, Él va a volver. Pero hoy en día nosotros somos el cuerpo visible de Cristo. Y lamentablemente, muchas veces somos un mal cuerpo, un mal ejemplo. Lamentablemente, muchas veces predicamos, pero no practicamos. Hablamos a la gente y no, con nuestra conducta no hacemos lo que decimos. Entonces es triste porque la gente sí pone su mirada en la iglesia. Sí pone su mirada en la iglesia. Y la iglesia en sí falla, y es porque somos nosotros mismos los que fallamos. ¿Y por qué fallamos? Porque a medida que conocemos más a Cristo, más vamos conociendo su escritura, más nos vamos familiarizando con Él, menos vamos dañando a las personas. No sé si se entiende. A medida que más conocemos a Cristo, menos vamos dañando a las personas que están a nuestro alrededor y más se nos nota que Cristo habita en nosotros. Si bien la iglesia es un lugar donde vamos, adoramos, es un templo físico, Él habita en medio de nosotros. No es que cuando nosotros lleguemos, Él llegó un poquito antes, Dios o Cristo vino un poquito antes y dice, van a venir, ya hoy día voy a hacer que pase esto en el templo. No, porque nosotros llevamos la presencia de Dios mismo en nuestros cuerpos a través de Cristo. Entonces, cuando nos reunimos todos juntos, formamos el cuerpo de Cristo y entramos juntos en armonía en una adoración. Entonces, usted, yo, somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo. Recuerde que Él va a volver y va a volver por su iglesia. Él lo dice, lo prometió, que Él va a volver por su iglesia. Entonces, nosotros somos su iglesia,
somos la novia que Él va a venir a buscar. Somos el cuerpo, que es la iglesia, que Él va a venir. Y esperemos que de verdad cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad. Porque a veces es difícil caminar con Cristo. Se nos hace complicado muchas veces. No es un camino fácil, es un camino que cuesta bastante. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros ponemos la mirada en la persona correcta, que es Cristo, todo cambia. Todo cambia, porque ¿sabe qué? Si usted mira al hermano que está a su lado, si usted mira a su esposo, si usted mira a los pastores, si usted me mira a mí, usted mira, no sé, a la Gene, a la Lina, a la Nico, al José, a la tía Dani, todos nos vamos a equivocar. Todos nos vamos a equivocar y muchas veces nosotros mismos somos los culpables de que la gente se desvíe. ¿Por qué? Porque no somos unos buenos cristianos, no somos unos buenos seguidores de Cristo, porque no conocemos su palabra, porque si conociéramos más de Él, entenderíamos qué es lo que Él quiere para las demás personas. Él quiere que toda la gente se salve, de verdad. Él anhela, si Él no ha venido hasta el día de hoy, es porque aún muchos se están perdiendo. Nosotros a veces decimos, Señor, o cantamos, ven, Señor, ven, ven pronto, ven a buscarnos. Pero ¿sabe qué? Pensamos egoístamente, porque los que están afuera, nuestras familias que aún no conocen a Cristo, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde van a ir? ¿Dónde van a llegar? Entonces, muchas veces nosotros pensamos egoístamente que Él venga y sí, queremos. El otro día hablaba con alguien y decía, Señor, ven pronto, me quiero ir, estoy aburrida de esta vida, me tiene chata la gente y me daba mucha risa. Pero sí, pues de repente queremos eso que pase. Pero, ¿qué pasaría si Él viniera? ¿Qué pasaría con nuestros familiares? Entonces, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, aún tenemos trabajo por hacer. Tenemos mucha gente a la cual debemos predicarle. Empezando por nuestra familia, por los que estaban en casa. Empezando por el que está a mi lado, mi esposo, mis hijos. Empezando por mi madre, quizás mi vecina, un amigo. Empezando por ellos. Si nosotros somos su iglesia, hagamos bien la pega. Traigamos a los que están afuera a conocer a este Cristo maravilloso, aquel que dio la vida por nosotros. Todo esto que nosotros somos se resume en una sola cosa: Cristo. Solo Él. Nada más que Él. Nosotros jamás vamos a poder hacer algo por nosotros mismos. Si hoy yo estoy aquí, si hoy nosotros vamos y tenemos una vida diferente, no es por mérito de nosotros, es solo por Cristo. Alguien pagó el precio y ese fue Cristo. Él cargó con nuestras culpas, con nuestras rebeliones, Él cargó con nuestras enfermedades, Él pagó el precio. Él fue y se hizo maldito porque su palabra lo dice, o sea, maldito era el que era colgado en un madero. Y Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos hoy adoptados como hijos, para que hoy usted y yo podamos llevar una vida libre. Y una vida libre no significa que no vamos a tener, como le decía, quizás enfermedades, quizás malos momentos, quizás no significa que no vamos a pasar desiertos, pero significa que cuando los pasemos, Él va a estar con nosotros y que todo va a ser más fácil. No va a ser eternamente, no vamos a estar eternamente en aflicción, no vamos a estar eternamente en el desierto, no vamos a estar eternamente en la prueba. Pero cuando estemos, no lo vamos a cruzar solo. El que nos va a llevar va a ser Él, el mismo que murió en la cruz, el mismo Cristo que resucitó al tercer día.
Entonces, quiero que usted se quede con esto. Dios se hizo carne y tomó nuestra humanidad rota. La llevó a la cruz para sanarla. Al resucitar, su cuerpo se volvió el templo donde Dios habita para siempre. Y desde ahí nace la iglesia, que somos nosotros. Por eso hoy seguimos una idea. Por eso seguimos hoy a alguien. Por eso hoy lo seguimos a Él. Si hoy usted ha pensado que Jesús habita solamente en un templo físico, quiero dejarle claro que no. Él habita en usted como en mí. Él habita en todos nosotros. Él vino a habitar este mundo, a morir por nosotros, para que nosotros hoy tengamos comunión con Él. Y hoy nosotros somos el cuerpo de Cristo que está aquí en la tierra. Entonces, como cuerpo de Cristo, necesitamos que Él nos guíe. Si hoy está quizás pasando un momento de dificultad o quizás hoy dice, Señor, me volví a perder, no sé qué pasa conmigo, quiero decirle que Cristo habita en usted. Es solo cosa de orar o de decirle, papito, ayúdame. Si hay algo, una palabra que me encanta y que siempre uso en mis oraciones es papito. Yo sé que Él es un Dios tremendamente poderoso, que es grandioso, que es el creador del universo. Pero ¿sabe qué? Cuando uso la palabra papito, me siento tan cercana a Él. Siento que Él está ahí como un padre que llega a abrazarte. Y así es, Cristo está en nosotros, habita en medio de nosotros, habita en medio de su iglesia. Y hoy nosotros lo que estamos haciendo es que estamos juntos haciendo el cuerpo de Cristo. Recuerde que todos somos miembros. Algunos somos manos, otros somos pies, otros somos ojitos, otros somos boca, pero todos somos necesarios. No hay uno mejor que otro. No piense que usted es innecesario, porque muchas veces pensamos, ya no vamos más a la iglesia, si total no se dan ni cuenta, pero sí nos damos cuenta, quedamos cojitos, a veces quedamos cojitos, a veces quedamos manquitos. ¿Sabe por qué? Porque todos somos necesarios dentro de la iglesia. Todos somos necesarios dentro de este cuerpo. Todos somos necesarios para poder cumplir la misión que Cristo nos encomendó, que es ir y anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que están perdidos, a aquellos que hoy no tienen esperanza, a aquellos que quizás dicen, ¿sabes qué? Ya mi vida no tiene sentido, ya mi vida está hecha a pedazos. Aquellos que están quizás en depresiones y no pueden salir de eso, usted puede ir y con su testimonio decir, ¿sabes qué? Dios me sacó de esto. Aquellos que tienen un matrimonio perdido, uno puede ir y decirle, ¿sabes qué? Jesús restauró mi matrimonio. Aquellos, no sé, que tienen una condición diferente, decirle, ¿sabes qué? Cristo puede llevarte a vivir diferente, porque Él es el que está en nosotros. Así que le invito a que usted que está ahí detrás de esta pantalla sea el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que seamos su iglesia, que seamos lo que Él quiere que nosotros seamos, que amemos por sobre todas las cosas a aquellos que están perdidos. Aún hay tiempo para llevar a este Salvador a aquellos que lo necesitan. Así que le invito a que cierre sus ojitos para que oremos a Dios, para darle gracias por su Hijo. Amén. Padre, te doy las gracias, Señor, por este día, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Señor.
Te doy gracias, Señor, porque Él vino a ser como uno de nosotros. Se, se hizo semejante a los hombres y tomó forma de hombre, Señor, pero no conoció el pecado. Y a través de Él, Señor, hoy tenemos el acceso directo a usted. Gracias, Señor, porque somos tu cuerpo. Gracias por habernos permitido, Señor, vivir para ti, Jesús. Gracias, Señor, porque tomaste, Señor, nuestras vidas para formar, Señor, la iglesia, para formar, Señor, este cuerpo tan necesario aquí en la tierra, para mostrarle a otros, Señor, que tú aún vives, Señor, que tú aún haces milagros, que tú aún sanas, Señor, que tú aún cambias, Señor, que tú aún restauras, Señor, que tú aún das oportunidades, Señor. Lo has hecho con nosotros, Señor, no siendo merecedores de tanto amor, de tantas gracias, Señor. Has cambiado nuestros lamentos, Señor, en baile. Nos has dado, Señor, vida, Señor. Has traído, Señor, una nueva vida a nosotros, Señor. Y hoy quizás no somos perfectos, Señor. A lo mejor todavía tenemos muchas cosas que ser cambiadas, pero no somos los mismos de antes, Señor. Y es porque tú habitas hoy en medio de nosotros. Yo te pido, Señor, a través, Señor, de tu Hijo Jesús, que sigas, Señor, habitando en medio de nuestras vidas, que entendamos, Señor, que somos todos importantes, que somos tu cuerpo, Señor, que somos parte, Señor, de tu reino y que estamos aquí, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor. Que podamos ser, Señor, personas sabias, personas que aman, Señor, personas dignas, Señor, de ti. Que podamos, Señor, amar lo que tú amas, amar a los perdidos, Señor, como tú los amas, Señor. Que podamos ir en busca de aquellos, Señor, que aún no te conocen, que podamos orar por aquellos, Señor, que están en dificultad, Señor, para que sean, Señor, sanados a través de Jesucristo, Señor. Úsanos, Señor, pero también ayúdanos a nosotros, Señor, para hacer tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Todos, Señor, somos uno contigo, Señor. Gracias, gracias por haber, Señor, venido. Gracias por habernos venido a buscar. Gracias, Señor, por ser el templo, Señor, que dura para siempre, Señor. No es un templo hecho por manos de hombres, Señor, sino que eres tú, Cristo, el mismo, Señor, el que llena todo, el que es todo, Señor, para el cual nosotros vivimos hoy. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y te glorificamos a través de Jesús, el único digno, Señor. Amén y amén.